Vamos a hablar de 5 formas de enfrentar los retos a los cambios que tenemos en el entorno. Quiero contarles que hoy en día hemos tenido bastantes cambios a raíz de lo que nos pasó con la pandemia. Nos surgieron sin previo aviso cambios de contexto, cambios de nuestra vida, de nuestros hábitos, de la forma en que caminábamos, salíamos a entrenar, la forma en que hacíamos las cosas en el día a día. Por esta razón, todos estos cambios nos han hecho redefinir y nos han hecho también cómo vamos a continuar nuestro día a día. Debemos hacerlo y debemos reaccionar con una capacidad de no perder competitividad. En pocas formas, debemos revisar que para no perder competitividad está un tema de no pierdo competitividad en el trabajo, no pierdo competitividad en mi estudio, no pierdo competitividad hasta con mi propia familia. Por eso vamos a hablar un poquito de qué es competitividad. Hay una frase muy interesante del libro de Michael Porter, de ventajas competitivas, muy sencilla y una forma muy sencilla de aplicar en nuestro día a día, donde nos habla de que ser competitivo es tener unas características especiales, unas características importantes. ¿De dónde nacen esas características? Esas características es de identificar todo aquello que nosotros hacemos y tenemos experiencias. Todos nosotros tenemos características para hacer cosas especiales en la cocina. Nosotros tenemos nuestra forma particular de salir y hacer las cosas en nuestros hábitos. Nosotros tenemos una forma también muy particular de cómo interactuar con las personas, de cómo trabajar, de cómo estudiar. Cada una de estas características son fortalezas que al final del resultado, cuando miramos lo que está haciendo, la competencia, pueden ser cosas que nunca la han aplicado y cosas que yo sí estoy haciendo. Así que así cambien los hábitos, así cambia el entorno, así de verdad estén pasando tantos cambios sin previo aviso. Retomemos y revisemos cuál es mi característica especial para que podamos fortalecerla, para que podamos también seguramente brindárselo a nuestro entorno como un ejemplo para hacer las cosas mejor y sobre todo para dar respuestas oportunas a las crisis. Esta frase me lleva a unos pasos porque es una recopilación de muchas experiencias que han tenido las evoluciones, que ha tenido la innovación, que ha tenido la creatividad, que ha tenido las mismas ventajas competitivas y que ha tenido también la construcción de varios momentos en la parte industrial, pero también personal de las personas. Resulta que hay unos 5 pasos que podemos tener en cuenta para que los cambios, cuando se nos generen, no nos hagan perder competitividad ni nos deje centrarnos en la crisis. Estos pasos los vamos a tener en 5 momentos que se llaman crear. Los pasos vienen de la siguiente manera. El primer paso es cambiar. ¿Cambiar qué? Vamos a empezar a cambiar, a formar la forma en que vemos nuestro entorno. Forma que vemos nuestro entorno es que si algo está sucediendo, yo no me puedo quedar en el sitio que estoy acostumbrada, con estas sencillas y esas naturalezas que nos da también nuestra forma de actuar, de que si nos sentimos bien, nos sentimos en una zona de confort. Entonces, si pasan cosas a nuestro alrededor y nuestro entorno está cambiando, yo no me puedo quedar en mi zona de confort. ¿Qué tengo que salir a hacer? Tengo que cambiar la forma de ver el entorno. El segundo paso es cómo vamos a redefinir los planes, cómo podemos redefinir también los sueños. Como están pasando casos muy concretos con todo esto de las crisis que nos trajo la pandemia, nosotros podemos llegar a retomar, a cambiar el plan. Teníamos un sueño a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué pasó con toda esta crisis? Pues hay que replantear el sueño, pero no me puedo quedar pensando cómo lo voy a replantear. Aquí también entra algo muy interesante y es que tengo que replantear, pero con agilidad. Tercer paso, hay que evolucionar. Si yo me voy a replantear con estos temas de cómo voy a ser más ágiles, que tengo que cambiar mi sueño, que mi corto plazo ya no va a ser como el que yo estaba pensando, porque además el ambiente y el entorno no me lo deja hacer, pues debo evolucionar. No me puedo quedar afectado en una crisis y encerrado en sí mismo. Tengo que salir y hacer evolución, porque es así de sencillo, es evolucionar. El cuarto paso es aceptar la innovación para un solo y único objetivo, agregar valor a mi familia, agregar valor a mi empresa, agregar valor seguramente a mis compañeros de trabajo. Si soy docente, a mis estudiantes. Si soy estudiante, puedo agregarle valor a mis compañeros.
o también hasta a las personas que me guían. Todo lo que hagamos cuando estamos evolucionando y estamos teniendo muy en cuenta lo que está pasando de cambios en mi entorno, pensemos que si yo voy a hacer la innovación es porque quiero agregar valor con mis actos, con mis compromisos, con mis propios sueños, puedo llegar a agregar valor. Y el quinto y último que tenemos es cómo voy a recrear toda esta crisis para que realmente yo empiece a ver una mejor opción, que el camino sea algo que definitivamente me dé una ruta para que las cosas crezcan, evolucionen, innoven y que al final del resultado pues encontremos ese reto que teníamos para poder construir nuestros sueños. Para esto les voy a hablar hoy de una historia de un chef muy conocido en nuestro país, que se llama la historia de Jaramillo, Jaime Jaramillo, un chef muy reconocido de nuestra ciudad y de varias ciudades además porque tiene varios restaurantes por el país. Resulta que cuando pasa todo esto de la crisis, él había construido casi 15 años, fortalecido todo su negocio para hacer una experiencia muy importante dentro de los restaurantes. Que nosotros los comensales fuéramos a sus restaurantes y sintiéramos el sabor, la forma en que hacían todo sus menús, la experiencia además con los meseros, los olores, los sabores, la misma atención, la música. De un momento a otro, pues a él le pasa igual que a todos nosotros, entra una crisis y a él le toca evolucionar y le toca empezar a enfrentar un reto muy grande y es que le cierran todos sus negocios. Así que parte de esta historia y de lo que yo les quiero traer el día de hoy es que para poder hacer estos pasos vamos a analizar cómo lo realizó Jaime Jaramillo para seguir construyendo dentro de su sueño, sabiendo que le tocó cerrar todas las infraestructuras y le tocó como tal empezar y retomar y muchas veces renovar las cosas desde un principio. ¿Qué hizo Jaime? Miren, Jaime primero empezó a ver que su vida cambió. Ya no tenía que salir a una oficina ni tenía que ir al restaurante, le tocó quedarse en su hogar, quedarse en su casa, con los compromisos de su familia, no solamente económicos, sino los compromisos desde estudio, con su pareja, empezar a convivir dentro del mismo ambiente. Desde allí ya empezó increíblemente a cambiar sus cosas, a transformar sus hábitos, a transformar cómo era su mañana, su media tarde y su noche. Desde casa, nos cuenta él, en esta historia es muy interesante, cómo empieza él a retomar y a pensar cómo puede llegar ahora a ese consumidor, cómo puede llegar a ese cliente final, sabiendo que no lo puede atraer a la experiencia de un restaurante. Empieza a evolucionar desde un punto de vista muy interesante y es saber cómo mantener el sabor, cómo mantener también las formas y las texturas de sus recetas de una manera que pudiera involucrarse con el consumidor, pero en su casa. Miren lo interesante que empieza él a hacer. Empieza a adaptar todas sus condiciones de vida y empieza a tener un nuevo rumbo y el primero fue cambiar la forma de ver el entorno. Todo este mercado de los restaurantes al inicio de la pandemia pues fueron de los más afectados, pero él empieza a decir no voy a hacer cambios y no voy a empezar a ver los cambios del entorno solamente para favorecerme a mí, sino para favorecer a todo el gremio. O sea, pensó en co-crear. Eso me parece muy interesante en parte de lo que uno tiene que hacer en todo lo que es ver y tener los pasos para enfrentar los retos que tienen las crisis. ¿Qué hace él como chef? Empieza a analizar cómo primero ya no tiene una infraestructura, sino sencillamente dice, debe haber una forma en que todos nos podamos apoyar y empecemos a desarrollar estas mismas recetas, estos mismos ingredientes y llevárselos al comensal a su casa. Primero empieza a, tengan en cuenta, pero muy en cuenta, la forma de ver el entorno. Entonces, primero qué quieren las personas, pero también cómo puedo ayudar a mi gremio. De esta manera, cuando ya aterriza, tiene muy claras las ideas que quiere seguir manteniendo sus menús para llevarlos en casa y ojalá colaborar al gremio y mantener también los empleos, hace el segundo paso y es que tiene que redefinirlo el sueño. ¿Cómo lo redefinió? Encuentra que parte de lo que puede hacer de construcción no solamente es a través de las plataformas digitales aumentar como tal las demandas y el mostrar su oferta, sino que al responder a esto también nota que para mantener ese acompañamiento que había en familia cuando la gente iba a los restaurantes, era ¿por qué no hacemos que la familia haga las recetas en casa? Ahí es donde empieza a redefinir el sueño, porque dice, no solamente voy a responderle al comensal mandando sus menús muy ricos, deliciosos, las presentaciones y mantener su marca y su reputación,
sino también va a ser una construcción en familia para que se mantenga esos momentos que se tenían de pronto en un restaurante, en una celebración. Entonces replantea el sueño diciendo, yo puedo llevar el menú, puedo construir, puedo enseñarle a las personas a través de una plataforma digital a cómo hacer esto en su casa. Increíblemente esto le funcionó. Redefinió el sueño. La experiencia presencial ahora la volvió virtual. De una manera que, sin saberlo, esta redefinición del sueño también lo hizo innovar a él muchísimo en el hábito, porque fue también enseñarle a las personas a hacer su arte, que él pensó que nunca iba a compartir, y en este momento lo está compartiendo. Este segundo paso lo pasa, y así porque estamos hablando en una construcción, este tercer paso es la evolución. Resulta cómo evoluciona el chef Jaramillo, cómo evoluciona. Gracias primero que todo a todos estos desarrollos digitales, abre su mente y dice hay una oportunidad con todo lo que hay de transformación digital hoy en día. Yo también desde mi gremio puedo decirle al resto de los restaurantes cómo podemos llevar a través de domicilio todo lo que nosotros hacíamos en la parte física. Hay que pensar en el negocio, hay que pensar en familia, hay que pensar también en todos los que hacen lo mismo que él, su profesión, pero también está pensando en el cliente. Parte de hacer esta evolución es que fue tanta la respuesta de verdad de la demanda, porque además era una necesidad en el momento, la gente también necesitaba tener la cocina, pues seguramente no tenían el momento de cocinar, por esa razón preferían un domicilio, lo conocían a él, conocían sus marcas, conocían sus ingredientes especiales, pero había algo allí que la respuesta fue tan alta que le empezó a quedarle mal al comensal. ¿Qué hace allí? Entendió que evolucionó, pero ahí le pasó al cuarto punto que tiene el crear, y es que no solamente era evolucionar, sino también aceptar que más innovaciones podía llegar a traer para agregar valor. Si yo empiezo a quedarle mal, decía él, nos contaba, porque realmente eso fue una historia bastante interesante, porque lo acompañamos, yo lo acompañé con los pasos, y él me decía hasta qué forma yo estoy evolucionando, pero le estoy quedando mal a mi cliente y mi sueño se puede llegar a sentir mal, a verse mal para mis clientes. ¿Qué puedo llegar a hacer, Carol, para que yo logre agregar valor a mis comensales, pero también a mis compañeros? Le digo yo, hay que hacer una investigación. ¿Dónde está la investigación? Resulta que en medio de todo esto que ha pasado y tantas cosas que han evolucionado, están cambiando, la gente se está dando oportunidades también de crear nuevos negocios, encontramos uno que se llama las cocinas ocultas. Como él empieza a generar tanta demanda, el espacio donde él estaba trabajando no le daba lo suficiente para poder responder, pero tampoco estaba en el momento de volver a invertir en una infraestructura, porque además el futuro aún es muy incierto. ¿Qué hacemos? Encontramos este negocio que se llaman cocinas ocultas. ¿Qué son las cocinas ocultas? Parece algo muy interesante. Nacen también a través de toda esta necesidad, de toda esta transformación y todo lo que ha pasado con la crisis de la pandemia. Y es donde se abulta bastante demanda, pero se utilizan, imagínense, un espacio muy grande de varias cocinas, donde lo que aprovechan los restaurantes es estas cocinas, se las alquilan por momentos para poder responder con la demanda. Dice, yo no me veía, porque lo dice el chef Jaramillo, yo no me veía en esto porque para mí el secreto era mi cocina, eran mis compañeros de trabajo, eran mis colaboradores. ¿Cómo ahora yo llego a un sitio de estos que ni siquiera es mío, pero simplemente me lo van a prestar para yo poder desarrollar y responderle a mi cliente digital? Porque además ya no habla de consumidor ni habla de cliente, él ya habla de cliente digital. Dice, bueno, voy a evolucionar, voy a innovar. Entonces, utiliza esto a través de la investigación, me pareció muy interesante, y dice, ok, voy a responder a la demanda, voy a utilizar estas cocinas ocultas, y hay algo también interesante que pasa a través de las cocinas ocultas, y es que él acepta que a través de la utilización de estas cocinas innova, pero también empezó a enseñarle al resto de sus compañeros chef, a decirles, mire, existe esa opción, no se trata de que vamos a quebrar, que la crisis nos llegó y vamos a desaparecer. Miren lo que puede llegar a pasar, miren lo que podemos plantear, y empieza a compartir la información. Innovar y agregar valor a las personas no es solamente cambiar y traer algo nuevo, también es compartir la información para que al final del resultado todos funcionemos y también a todos nos siga
como tal los sueños creciendo. No se trata de tener la información solo para nosotros. Cuando innovamos y agregamos valor, porque es el cuarto paso, es innovar y agregar valor. Estamos hablando de co-crear, pero estamos hablando también que a más personas les vaya bien, que salgan de la crisis. ¿Cómo termina agregando valor en este cuarto paso? Y es que no solamente construyeron vender platos preparados, sino también encontró otra línea muy importante dentro de su negocio y es platos para preparar. Hoy en día ya se manda como tal los ingredientes exactos para que la gente prepare en su casa. Y tercero y último, me parece muy interesante lo que creó, porque miren que al ver estos resultados tan importantes, creó unas capacitaciones, unos cursos, todo en línea de cómo preparar estos platos en casa. Empezó a compartir la información y esto realmente le ha traído unos resultados muy exitosos. Y el quinto y último, recreó la crisis para ver la mejor opción. Ahora el negocio no es solamente pensándolo para él, no, ya no piensa así, él recreó toda esta crisis, fue para fortalecer el gremio y ver que sus compañeros, que su propia competencia le fuera bien. De eso se tratan los pasos de crear. Los pasos de crear están en que el negocio tiene que ser no solamente en el caso del chef Jaramillo para que él crezca y él se llene, seguramente económicamente le vaya muy bien. No, me gusta esto porque lo recreó pensando en co-crear. Todo esto que les acabo de mencionar del chef Jaramillo, vamos a hacernos una pregunta. Ustedes donde estén, háganse y hagan recapaciten porque esto nos puede funcionar a nosotros en nuestro día a día también. ¿Cuál fue la respuesta del chef Jaramillo para dejar al lado su estética y diseño y todo lo que le habían enseñado en toda esta escuela de gastronomía donde él estudiaría 3, 4 años? ¿Cuál fue la respuesta para abandonar todos estos conceptos y decir yo tengo que responderles a una demanda y un servicio diferente? ¿Saben cuál es la respuesta? Si la están analizando ustedes en este momento, en evolucionar, en cambiar, en mirar qué necesita el entorno y en ponerme con la estructura y la seguridad de que yo puedo evolucionar y que puedo innovar. Esto no es algo que se necesiten años, pero años para innovar. No, se necesita la experiencia, la experticia, pero sobre todo las ganas de hacer bien las cosas y de que las cosas se sigan generando para un crecimiento no solamente propio, sino de país, pensémoslo ahí, para un crecimiento de país. Los clientes le respondieron sí, porque se dieron cuenta que hay gente pensando en ellos. Y así debemos pensar todos nosotros en cualquier situación. Hay algo que tenemos nosotros los seres humanos y es cambiar. Tenemos esa capacidad de cambiar. Lo que pasa es que a veces nos da miedo y nos da temor. Hay que cambiar desde el hábito. La costumbre la podemos modificar. A medida que nosotros vemos que debemos enfrentar crisis, esas crisis debemos verlas como oportunidades. Hay que ver con maneras diferentes el mundo. No hay que seguirlas viendo con la misma manera que la veíamos ayer, hace 5 años, hace 10 años. Hay que empezar a evolucionar y a mirar cuál será el mejor futuro para nuestro negocio, nuestro estudio, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de hacer las cosas, en donde hasta en nuestro hogar. Hay que ver las cosas con otra manera para que podamos enfrentar las crisis y acuérdense de esto, verlas como una oportunidad. ¿Qué pasó con Jaime y cómo termina? Y vamos concluyendo todo este tema de crear, de estos pasos de crear. Él improvisó, él cambió, él innovó. Está muy bien hacerlo. ¿Por qué? Porque miren las respuestas que tuvo él. Acá el mensaje es que debemos reaccionar, recuerden esto, sin perder competitividad. ¿Esto cómo lo podemos traducir en nuestras vidas? ¿Cómo podemos empezar a tener estos pasos? Primero en la toma de decisiones. Debemos tomar decisiones y debemos ser muy ágiles en el momento de tomar decisiones. Los cambios están pasando y están pasando muy, pero muy rápido. Así que yo no me puedo poner a pensar tanto. Al contrario, ¿saben qué hay que hacer? Tomar la decisión y saber para dónde vamos a orientar nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro empleo, para dónde vamos a enfrentar nuestro negocio, nuestros estudios, qué nos espera más allá. Hay que tomar rápido decisiones a los cambios del entorno. A veces esta palabra improvisar cae mal en ciertos ambientes, pero miren lo que es improvisar. Improvisar es proponer estas soluciones de valor a partir de los que nosotros tenemos. Improvisar es tomar decisiones a partir de las experiencias que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una experiencia, por eso podemos dar una respuesta, un resultado. Entonces, ¿por qué no improvisar? Cuando da un buen resultado, ¿saben cómo se llama esto? Un valor agregado. Funciona
Funciona. ¿Y saben por qué funciona? Porque cuando queremos y tenemos el propósito de que las cosas mejoren, de que las cosas sigan adelante, hay que tener una confianza y una seguridad. Cuando existe la confianza y la seguridad y empezamos a adoptar otros comportamientos para las respuestas, empezamos a modificar algo que se llaman destrezas. Y al hacerlo varias veces empezamos nuevamente a retomar un hábito. Y ahí estamos cumpliendo con lo que se llama la innovación del hábito. Así que improvisar, ¿sí? Para poder cambiar y empezar a cambiar y adaptarnos a estos hábitos. En el improvisar, recuerden que es adaptarse rápidamente. ¿Adaptarse rápidamente a qué? Adaptarse rápidamente al entorno, adaptarse rápidamente a algo muy interesante que se llama innovar para reaccionar. Entonces, no les parezca extraño que uno deba improvisar y que eso es malo. No, improvisar es bueno. Porque cuando uno improvisa, da respuesta de algo que uno conoce, de los elementos que uno tiene. Y así uno actúa favorablemente, las respuestas son muy positivas y esto termina siendo innovaciones que valoran mucho las empresas, innovaciones que valora la propia familia, innovaciones que valoramos nosotros como personas. Así que improvisar no está mal, improvisar y reaccionar rápidamente. Para ir finalizando y concluyendo, la mente, miren esta frase tan interesante que tiene Albert Einstein, la mente se abre a una nueva idea y jamás vuelve a su tamaño original. Cada vez que nosotros reaccionamos, cada vez que nosotros improvisamos, cada vez que nosotros queremos darle respuestas positivas a las crisis y ver las crisis como una oportunidad, nuestra mente se arriesgó, se abrió y no vuelve a estar como estaba antes. Cada vez se alimenta de más cosas y eso es muy positivo para nosotros como seres humanos. Imaginemos que en el momento que nosotros nos impulsamos y respondemos a la improvisación, sospechosamente logramos algo que ni siquiera teníamos en el plan y se llama innovar. ¡Wow! Innové. No tuve que hacer una gran inversión seguramente. No tuve que hacer un estudio por mucho tiempo. No tuve que prepararme por años. No, recuerden que cuando ustedes improvisan dan una respuesta y estas respuestas en el contexto de lo que estamos hablando se llama innovar en el hábito y eso es algo que queremos hacer y queremos además alimentar a todas las personas para que no vean las crisis como un desafío que es muy lento, que quién sabe hasta cuándo vamos a salir de esta situación. No, veámoslo con que estas crisis, si tenemos el entorno muy claro, qué quieren las personas, qué oportunidades pueden haber y que yo tengo además la capacidad de evolucionar en el sueño, vamos a lograr hacer una respuesta muy positiva. ¿Saben qué pasa en nuestra mente cuando estamos en crisis? Cuando llega una crisis o hay muchos cambios muy rápidos, porque no solamente pueden ser en crisis, sino hay muchos cambios que nos afectan o no lo esperábamos, nuestra mente empieza a trabajar algo que se llama el pensamiento creativo. Entonces él empieza a hacer una conexión, imagínense nuestro cerebro haciendo una conexión forzada para dar una respuesta. Entonces vean que si tenemos conocimiento, tenemos el propósito de replantear los sueños, de hacer los pasos como hizo el chef Jaramillo, miren que todo esto puede evolucionar a algo muy interesante y es que nuestra mente empieza a dar respuestas que son conexiones forzadas, pero nuevamente le prende a usted el pensamiento creativo. Arriésguese, trate de hacerlo, impulse esas ideas que en algún momento usted tiene, no se quede solamente con la idea, háblela, dígala, pero sobre todo ejecútela, porque si no se le va a quedar como una idea y no vamos a poder seguir hablando que estamos en un contexto de innovación. La invitación es retarnos todos como el chef Jaramillo, estar muy pendientes de los cambios del entorno, estar listos para enfrentar todo esto y arriesguémonos, tengamos el propósito de que podemos cambiar. Se cierra con esta frase que me parece de las más interesantes y ojalá les quede y la refresquen y la recuerden cada vez que quieran ver toda esta información. Complicar lo sencillo lo puede hacer cualquiera. Pero miren, hacer que lo complicado sea sencillo, tremendamente sencillo, eso se llama creatividad. Es una frase de Charles Mingus que quiero que cerremos con ella. Recuerde, si usted complica lo que realmente es sencillo, pues allí usted eso lo puede llegar a hacer cualquiera. Pero como estamos hablando de competitividad, estamos hablando de innovación, de cambios, estamos hablando de creatividad, si realmente usted lo complicado lo vuelve sencillo, tremendamente sencillo, allí esto lo podemos definir como creatividad.